Hola amigos, buenos días. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y desde minuto uno está cumpliendo con su programa electoral. Ha firmado docenas de leyes y ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado, por ejemplo, a deportar a los inmigrantes ilegales. Imaginaos aquí en España todos los inmigrantes ilegales que estáis viendo y que tenéis a vuestro alrededor, con toda la inseguridad que conlleva y con todo lo que hay que pagarle de la manutención de los hoteles, la comida, los servicios médicos, las pagas que les dan. Algunos hablan de 50 euros cada día y toda una serie de privilegios que no se lo dan a los restos de los españoles. Todos estos parásitos que hay aquí en España, todos fuera. Esto es ya una realidad en Estados Unidos, que precisa su tiempo y se va a ver cómo va a ir la cosa. Ha firmado, por ejemplo, pues terminar con la Agenda 2030. Los acuerdos de París, cambio climático, todo esto a la mierda. Ha dicho de perforar, pues, pozos de petróleo, que Estados Unidos es muy abundante en petróleo, hasta el punto que lo van a tener que exportar, lo cual va a generar mucha riqueza para Estados Unidos. Y algunos diréis, pero si los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, que ahora en Estados Unidos se pueden explotar, pues que son contaminantes que afectan al cambio climático. La verdad es que no es así. Fijaos, en la toma de posición de Donald Trump, el acto se ha tenido que celebrar dentro del Capitolio, porque afuera hacía un frío polar, un frío intenso. Y estos días de enero y también del mes pasado, aquí en España, también hemos notado mucho frío. Un frío pues un poquito más intenso de lo normal. Entonces, esto de que el planeta se está abrasando, se está sobrecalentando, ¿dónde está? Esto es un cuento. Además, los combustibles fósiles, pues no es que contaminen mucho, porque cuando despierta un volcán y estalla, ¿cuántos gases contaminantes extiende por la atmósfera? Y sin embargo no ocurre nada porque la propia atmósfera se autorregenera. Todo lo que es combustible fósil es de origen orgánico y todo lo que es orgánico se puede pues autorregenerar en la propia naturaleza. Además, la vegetación, las plantas que veis aquí a mi alrededor, necesitan emisiones de carbono porque se alimentan de el anhídrido carbónico y la humanidad depende de la vegetación porque las plantas pues producen frutos, producen trigo y los animales también se alimentan de las plantas, necesitan de las plantas para alimentarse. Entonces, el ser humano necesita alimentarse con derivados de origen vegetal y derivados de origen animal. Por tanto, las emisiones de carbono no es nada alarmante. Es un cuento que se han metido para meteros miedo. Entonces, Donald Trump ya ha quitado pues este tipo de cuento y va a hacer que la economía de su país sea mucho más competitiva. Otra de las medidas que ha tomado es ya preparado para desregularizar las empresas. Fijaos aquí en España, las empresas tienen muchísimas normativas, muchísimos impuestos, normativa de esto, tasa de lo otro, estudio de no sé qué, normativa de no sé qué. Todo esto cuesta muchísimo dinero. Y además a las empresas no les deja trabajar bien. Incluso a los propios operarios de las empresas que tienen que seguir una serie de normativas con las cuales no pueden trabajar de la mejor manera. Entonces, en Estados Unidos a las empresas se les va a dar más libertad, sin tantas regularizaciones. Y entonces esto va a hacer que su economía sea mucho más competitiva porque van a trabajar mejor con menos coste. Ha firmado también para bajar impuestos. Entonces, si se bajan los impuestos, en Estados Unidos los norteamericanos tendrán más dinero. Comparar aquí en España, por ejemplo, el impuesto del IBI municipal que estáis pagando todos los años, es un robo. Por tener un inmueble en propiedad o por tener una finca en propiedad, tienes que pagar unos impuestos. Esto es un robo. Luego, los demás tipos de impuestos. El IVA, 21%. Todo lo que vas a comprar al supermercado, un 21% de IVA. Y todo tipo de impuestos. Impuestos de la gasolina, impuestos al alcohol, impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos al tabaco, impuestos a las herencias.
impuestos a las empresas, los impuestos de sociedades, por ejemplo, todo tipo de impuestos. Bueno, alguno vaya a decir que los impuestos son necesarios, porque no es magia, son tus impuestos, que tengas unos servicios sanitarios o que tengas escuelas, pero no me refiero estrictamente a esto, que de hecho tenemos muy malos servicios sanitarios y muy mala calidad educativa, a pesar de que la estamos financiando con los impuestos. Me refiero, por ejemplo, a tantos parásitos que hay aquí en España, los que viven de los montones de chiringuitos, las empresas públicas, por ejemplo, Radio Televisión Española, Correos, Tele3, que no tendrían razón de existir, porque se están pagando con nuestros impuestos y no son rentables. Todas las empresas públicas se tendrían que privatizar. La inmigración ilegal, que nos cuesta muchísimo dinero, ya nos cuesta aproximadamente lo de 4 mensualidades a los pensionistas. Este es el coste de la inmigración, que no se divulga y esto también se está pagando con nuestros impuestos. Y muchísimos funcionarios que no sirven para nada, con las duplicidades administrativas que no sirven para nada. De aquí también se podrían quitar impuestos, o sea, se pueden rebajar los impuestos solo para lo necesario, para pagar policía, para pagar sanidad pública, para pagar alguna escuela, para pagar carreteras, en fin, pero para todo lo demás todo sobra. En Estados Unidos Donald Trump se va a aplicar con esto. Donald Trump también ha afirmado pues que va a tener mucha mano dura contra la delincuencia. Aquí en España pues se mete uno, ocupan vuestra propiedad, os atracan, os agreden y no pasa nada. La policía no hace nada, los jueces no hacen nada. ¿Por qué? Porque tienen que ceñirse a las leyes que han elaborado los sinvergüenzas que están en el gobierno y en el parlamento, haciendo su mayoría. Pues estas leyes favorecen a los delincuentes. En Estados Unidos Donald Trump va a quitar esto. Y bueno, pues ha firmado muchísimas cosas. Y bueno, no las puedo resumir todas, pero bueno, también habría que hablar, por ejemplo, el tema de los aranceles. Donald Trump protege mucho la economía de Estados Unidos y va a fijar muchos aranceles para beneficiar a su economía. Pero bueno, para mí el tema de los aranceles es discutible, porque si él pone aranceles, los otros países también van a poner aranceles a Estados Unidos. ¿Y quién sale ganando con esto? Yo le diría a Donald Trump, no necesitas muchos aranceles. Ya sé que hay algunas excepciones, algunas limitaciones, pero en la mayoría de las cosas no son necesarios los aranceles. Porque si tú, Donald Trump, vas a bajar los impuestos, vas a desregularizar, vas a poner orden y ley en todo el país, o sea que vas a ser un país que no haya delincuencia, vas a eliminar completamente la inmigración ilegal. Entonces te estás haciendo un país que serán muy buenas las condiciones para poder trabajar, para emprender, para crear empresas. Le estás poniendo muy buenas condiciones. Entonces vas a crear unos productos muy competitivos, tanto en precios como en calidad, que, bueno, ¿para qué quieres aranceles de los demás países si estás compitiendo con los otros países? Fijaos, ya sé que el propósito de Donald Trump, por ejemplo, que el precio de la gasolina será el equivalente a 50 céntimos el litro. Y aquí en España el precio de la gasolina está entre 1,5 € y 2 euros, tirando a 2 euros. Entonces, el precio de la gasolina, si tiene este precio, porque todo lo que produce la economía se mueve en el transporte, pues entonces el transporte en Estados Unidos es mucho más barato, repercute en el producto. Entonces, siendo tan competitivo, no va a hacer falta pues poner aranceles. O en otro tema energético, por ejemplo, la generación de electricidad. Va a construir más centrales nucleares, va a construir más centrales hidroeléctricas, tanto para generar electricidad como para tener agua. Estoy hablando de embalses y de pantanos. Y aquí en España se están destruyendo los pantanos, se están cerrando y destruyendo centrales nucleares y demás, pues, fábricas generadoras de electricidad. Lo está destruyendo el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a una factura de electricidad mucho más alta. Entonces Estados Unidos no va a tener esta competencia, porque tendrá energía muy abundante y muy barata. España tendrá muy poca energía, de mala calidad y carísima.
Pedro Sánchez nos está llevando a la pobreza. Lo digo para que tengáis comparación con Estados Unidos. Ya lo que os decía, que yo creo que Donald Trump no necesita aranceles, pero bueno, él tiene su política y para Donald Trump, primero, su política. También ha hablado que quiere un mundo que no hayan guerras, que haya paz, que haya mejor entendimiento y que bueno, que se está inaugurando la mejor época de Estados Unidos. Veamos que si es verdad, porque ya está cumpliendo con su programa electoral desde el primer día y todo muy rápido. Ha devorado muchas leyes de Joe Biden y ha cambiado muchas leyes, las ha firmado un mogollón, o sea que está haciendo mucho trabajo. O sea, antes de ser presidente ya tenía todo esto preparado con todo el equipo de su gabinete gubernamental. Bueno, pues en la ceremonia de ayer, que era la noticia de la investidura de Donald Trump, en lo cual dio un discurso que pues estaba marcando las pautas de lo que va a ser su política, había hecho una crítica al gobierno de Joe Biden. Bueno, pues aparte de todo esto, en algunos de estos inventos de Donald Trump, que no fue solo discursos, sino también algunas celebraciones con algunos cantantes y hacer pues actividades festivas para celebrar que Donald Trump ya es nuevo presidente de Estados Unidos. Pues salió Elon Musk y hizo una manera de saludar que había hecho así, como corazón, así, como corazón, así que yo, os quiero mucho, estoy muy contento. Y aquí en España, la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha interpretado como el saludo nazi. Porque ya el saludo nazi es así, el saludo que lo copiaron de los antiguos romanos. También era el saludo de los fascistas de Mussolini. Y algunos saludos también, cuando Franco ganó la guerra civil, el saludo de la falange también era así, que ya ha pasado de moda. Pero creo que ha habido una mala interpretación. Yolanda Díaz ha dicho que se va de X, del antiguo Twitter, que ahora es propiedad de Elon Musk, porque Elon Musk había interpretado que había hecho el saludo nazi. Cuando en realidad a Elon Musk, de la mano al corazón, la había alzado así en un momento. Yo creo que no había hecho realmente el saludo nazi. Donald Trump dice que dentro del periodo de su administración tiene esperanzas de poder llegar a la Luna. Uno de los protagonistas de que se pueda llegar a la Luna es Elon Musk, porque Elon Musk tiene la infraestructura, tiene los cohetes, tiene la tecnología y puede hacer que sea posible que el hombre llegue a Marte con nuevas exploraciones, con nuevos descubrimientos, porque esto es de lo que tiene que ir la humanidad, de ir avanzando, ir descubriendo, ir aprendiendo, ir mejorando. Yo más o menos simbólicamente lo entiendo así. Yolanda Díaz ha dicho de que porque Elon Musk había hecho el saludo nazi, pues se va de Twitter, se va de X, la plataforma que es de Elon Musk. Pero esto no tiene importancia porque ahora en día las cosas han cambiado. La televisión y la prensa están muy manipuladas, están vendidas al poder, al gobierno, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Y la comunicación, la información, la divulgación ahora está más de las redes sociales, gracias a Internet. Y estas redes sociales, las principales son Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, los books de Google, etcétera, etcétera. Aquí están las redes sociales. Entonces cada uno divulga, informa, publica lo que quiere, con completa libertad. Y los magnates de las redes sociales, como por ejemplo Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, aunque Jeff Bezos no es mucho de redes sociales, es más bien tiene alguna inteligencia artificial y tiene el comercio por Internet. También estaban los CEOs de Google, que son los dueños de YouTube. Y también pues Elon Musk, que es el dueño de X. Y no sé si me dejo alguna otra red social. Pues en estas redes sociales, que casi todas son norteamericanas, porque ahora, claro, la TikTok es China, pero Donald Trump ha dado un plazo para no sé qué, de que no tenga del todo el control TikTok, China no tenga del todo el control de TikTok en Estados Unidos. Porque hay muchos influencers que tienen su cuenta de TikTok,
Bueno, cada una de las distintas redes sociales tienen distintos formatos. Pues ahí estaban invitados los principales personajes de las redes sociales y abogan por la libertad de expresión. Ya no hay censura, ya no habrá censura tal como lo deseaba pues Joe Biden o lo están deseando desde la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, que están imponiendo mucha censura. Está muy bien que haya libertad de expresión, está muy bien que cada uno publique, divulgue, informe, comunique lo que quiera. Me parece muy bien. ¿Y qué ganan estas compañías tecnológicas de redes sociales? ¿Qué ganan? Pues ganan con la publicidad, ganan con los datos, porque cada persona que sube algo en las redes sociales, en su cuenta de red social, cada persona que publica algo, está pues creando información. Luego, estas redes sociales, los dueños de estas redes sociales, mediante inteligencia artificial y filtrando la información, pues tienen unos datos muy valiosos que pueden servir para todo. Pueden servir pues para las empresas, pueden servir para estudios, pueden servir para muchísimas cosas. Y en esto están ganando, y de hecho están ganando mucho dinero. Entonces, Pedro Sánchez, que es todo lo contrario de libertad de expresión y es todo partidario de censura, pues ha dicho que ahí estaba la tecnocasta. Claro, él llama tecnocasta a estos que ahora están abriendo la libertad de expresión y están pues quitando censura a las redes sociales. Los llama a la tecnocasta porque van a poder divulgar su mensaje, bueno, su mensaje de libertad. Pero lo que realmente es tecnocasta es el propio Pedro Sánchez o los reyezuelos de las comunidades autónomas que tienen sus propias televisiones o subvencionan sus propios medios de comunicación comprados. Porque lo que dice la televisión y lo que dice mucha prensa es mentira. La inmensa mayoría de la prensa aquí en España dice mentiras. Hay alguna prensa, por ejemplo, como Teogetip o como El Debate, que están denunciando la corrupción, lo cual es algo bueno. Pero toda la demás prensa tapan a Pedro Sánchez, blanquean a Pedro Sánchez, censuran determinada información. Y aquí no podemos ir. Y además quieren sacar leyes, como lo está haciendo desde Europa Ursula von der Leyen, y aquí en España Pedro Sánchez, para pues que sea una realidad la censura y que no haya libertad de expresión, que te eliminen la cuenta, pues la cuenta de YouTube, la cuenta de Instagram, la cuenta de Facebook, y esto es algo que se ha dado y es algo que no deberíamos de consentir, que en una sociedad libre, en un país socialmente avanzado, esto no tendría que ocurrir. Pero ahora en Estados Unidos, pues esto pues no va a ser así, lo cual es una gran ventaja para Estados Unidos. Ojalá que en España y en el resto de Europa podamos aprender de Estados Unidos. Que Donald Trump haya llegado a ser presidente de Estados Unidos es muy buena noticia. Y ahora pues vamos a ver cómo le va y a ver qué aprendemos y a ver si en Europa también hacemos como él y arreglamos los problemas. Arreglamos muchas cosas que están muy mal. Había dicho, por ejemplo, que en cuanto al tema de géneros, solo habría masculino y femenino. Y que no haya más confusiones de este tipo. Que no haya la basura woke. Que no se nos engaña con las realidades. O sea, que no se nos esté engañando en información falsa y en ideología falsa. Y bueno, pues que no olvidemos también que la gente... Hola amigos, se me había cortado el vídeo porque se me había acabado la batería. Ya estoy de nuevo en casa. ¿A dónde había dejado el hilo? Creo que estaba hablando de que Yolanda Díaz abandona X, la tuvo Twitter, porque Elon Musk había hecho el saludo nazi, o así lo había interpretado.
Pero bueno, me parece bien que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, se marche de X. Porque, ¿qué va a hacer ahora? ¿Desde dónde se va a anunciar? ¿Desde dónde va a divulgar su información? Tendrá que ser desde la propia web de Sumar o usando el aparato del gobierno que controla Radio Televisión Española, demás medios televisivos regados con dinero público, así como la prensa esta que también está regada con dinero público por parte del gobierno. Pero la inmensa mayoría de la gente está en las redes sociales, está en X, y el mismo presidente del gobierno o el líder del Partido Popular o los demás partidos políticos están en X, porque desde allí son mucho más seguidos. Pero bueno, allá Yolanda Díaz que dice que X es de los nazis, cuando en realidad X es una red social que es un espacio donde se respeta la libertad de expresión y donde no hay censura. La que sí está aplicando la censura y la que sí restringe la libertad de expresión es Pedro Sánchez, desde el gobierno. Son desde las comunidades autónomas. Y son políticas como Yolanda Díaz que hacen de lado a la Agenda 2030, en cuyo programa también viene la censura y la falta de libertad de expresión. Nada más, amigos, hasta el próximo vídeo y tengáis muy buen día.